Un llamado muy evidente recibimos en Levítico capítulo 19. Es un llamado que nadie que lea con detenimiento este capítulo puede perder. Y el llamado es el siguiente: sed santos. Sed santos. Hemos aprendido que en el libro de Levítico, ser santo implica el estar guardado de ciertas impurezas ceremoniales. Hay una forma de volverse no santo, esto es impuro. Y esto es a través de no obedecer las leyes ceremoniales. Pero ahora el libro de Levítico nos va a enseñar algo más sobre la santidad. Ser santo no solo implica guardar las leyes ceremoniales, ser santo implica algo más. Y la pregunta es, ¿qué es ser santo? Hermanos, ¿qué es ser santo? Ese es el llamado que recibió el pueblo de Israel. Sed santos, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, es el mismo llamado que recibimos en el nuevo pacto. Primera de Pedro cita verbalmente Levítico 19 y dice: sed santos porque yo soy santo. Así dice Jehová el Señor, así dice nuestro Dios. Pero, ¿qué es ser santo? Si pudieras definir qué es la santidad, ¿cómo lo harías? Dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, ya no os conforméis en los deseos que tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero, ¿qué es ser santo? Algunos piensan que el ser santo es usar lenguaje religioso, ¿sí? Ser santo es ahora saludar y poner algo religioso en mi saludo, despedirme y poner algo religioso en mi saludo. O simplemente en mis pláticas de repente decir alguna palabra que haga ver que soy religioso. Eso es santo para algunos. Ahora, es cierto, ser transformado por Dios va a cambiar mi lenguaje, pero eso no es ser santo. Tal cual, el usar palabras religiosas. Algunos piensan que simplemente con vestirse de cierta manera los hace santos. Hablar de cierta manera, ¿sí? Algunos piensan que debemos hablar así para ser santos. Algunos piensan que debemos hablar así de bajito para ser santos, que como que el volumen de la voz tiene que ser lo menos abrumador y eso me hace santo. Algunos piensan que simplemente tener un tema religioso me hace santo, pero según Levítico 19, la santidad va más allá que estos comportamientos externos. Y repito, ser santo tiene consecuencias externas. No me puedes decir que eres santo si tu lenguaje no ha cambiado, si tu forma de vestir no ha cambiado, si tu manera de hablar no ha cambiado. No que tienes que hablar bajito, pero obviamente dice el apóstol Pablo que ya no andemos en las griterías que antes andábamos y demás. Ciertamente va a cambiar nuestro tema de conversación. Todo eso cambia, pero ser santo va más allá que simplemente estas cosas. Ser santo podríamos definirlo así: es vivir de acuerdo a las leyes y normas que Dios ha establecido. Eso es ser santo. Hermano, ¿quieres ser santo? Hermana, ¿quieres ser santo? Joven, ¿quieres ser santo? Ser santo implica obedecer las leyes y los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. La forma en la que debemos conducirnos en la casa, la forma en la que debemos conducirnos en nuestras labores diarias, la forma en la que debemos conducirnos en nuestros estudios, la forma en la que debemos conducirnos en la iglesia. Dios determina cómo. Ser santo es apegarnos a esos mandamientos. Hermanos, eso es difícil.
Ser santo y simplemente ponerme una máscara de santidad no es tan difícil, quizá un poco, pero no es tan difícil. Pero ser santo, obedecer los mandamientos de Dios desde el corazón, eso es lo difícil, pero eso es ser santo, ¿sabes? Porque muchas veces no se va a evidenciar externamente porque la santidad procede del corazón. La santidad procede del corazón. Hermano, a la luz de esto déjame preguntarte. ¿Eres santo? ¿Has sido o estás siendo santificado? Esto es, ¿estás buscando caminar en los mandamientos de Dios? ¿Cómo está tu santidad? ¿Obedeces sus leyes? ¿Guardas su palabra en tu corazón? Eso era lo que decía David. Señor, quiero atesorar tus leyes. Yo he guardado tu palabra para no desviarme. Guárdala más en mi corazón. Escríbela en mi corazón de forma que yo no me desvíe. Hermanos, eso es santidad. Santidad es guardar los mandamientos de Dios. Y en Levítico 19 tenemos al menos 3 tipos de mandamientos. 3 tipos de mandamientos. Mandamientos en relación a la adoración, mandamientos en relación a la comunidad eclesiástica y mandamientos en relación a la sociedad en general. Dios nos manda a ser santos en nuestra adoración a Dios, nos manda a ser santos en nuestra comunidad eclesiástica y nos manda a ser santos en cuanto a nuestra sociedad. Yo al menos veo estos 3 tipos de mandamientos aquí. Ahora, hemos de entender algo. En Levítico 19 están un poco entrelazados porque el Estado y la iglesia, por llamarlo así, estaban unidos en el libro de Levítico. Así que por eso vemos un poco de mezcla, pero nosotros, discerniendo que la teocracia ha terminado con la venida del Señor Jesucristo, hemos de ser sabios en distinguir estos diferentes mandamientos. Y por ejemplo, Dios nos manda a ser santos en cuanto a la adoración. ¿Qué quiero decir? O sea, ser santo en la adoración es adorar a Dios de acuerdo a sus leyes. Vean versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Eso es ser santo. Hermanos, ser santo es obedecer la ley de Dios, no tener ídolos falsos. Ahora, hemos de entender que cuando el Señor daba esta ley material, su forma va más allá que la simple no inclinarnos ante un ídolo. El Señor está hablando más profundo que eso. Entonces, cuando somos santos, cuando estamos guardando nuestro corazón, no solo nuestros ojos de ídolos, no solo nuestras manos de inclinarnos a los ídolos, sino nuestro corazón. Pero vean, versículo 5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Esto es importante. Ser santos en la adoración es dejar de adorar lo que Dios aborrece. Dejar de adorar lo que Dios aborrece. Pero no solo dejar de hacer algo, es comenzar a hacer algo apropiadamente. Y es adorar a Dios. Y dice, ok, me van a adorar. Eso es ser santo, adorar a Dios como Él quiere. Pero lo van a hacer de la forma en la que se los he establecido. Oh, hermanos, ¿cuánto cuidado debemos tener en cuanto a las cuestiones de la adoración? No debemos adorar a Dios de acuerdo a nuestras imaginaciones, o como lo llama la Confesión de Londres de 1689, las imaginaciones o las sugerencias de Satanás. Esto fue lo que en realidad movió a la iglesia en el siglo XVI a empujar por una reforma. Que la Biblia es autoritativa en cuanto a la forma que adoramos y gobernamos la iglesia. Que la iglesia no se hace de acuerdo a nuestras imaginaciones, sino de acuerdo a lo que está establecido. Que la adoración no se hace de acuerdo a lo que pensamos es mejor, sino lo que Dios ha determinado que es mejor. Ese es el llamado de Pablo a Timoteo. Timoteo, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Timoteo,
tienes una labor muy delicada, tienes que dirigir cosas santas, debes hacerlo de esta forma, porque si no, vas a dar malas cuentas a Dios. Es por eso que nosotros hemos quitado todo rito de una misa o algo semejante, todo ídolo, y tratamos de adorar a Dios de la forma que está más establecida a su palabra. Pero después no solo toca la cuestión de sacrificios. Dice, ¿quieres ser santo? Ok, deja de adorar lo que yo aborrezco, adórame como yo te digo. Hermanos, ¿pueden ver? Ser santo no es solo decir, ser santo en la adoración no solo es decir, dejo de adorar lo malo y ahora adoro a Dios. No, eso no es todo. Ahora adoro a Dios como Él ha determinado. Como Él lo ha determinado. Y entonces toca el tema del día de reposo nuevamente. El día de reposo. El Señor dice, deben guardar mis días. Pueblo, deben ser santos. Ser santos es obedecer mis leyes. Mis leyes es que guarden el día de reposo. Que guarden el día de reposo. Que no lo profanen. Que guarden mis días de reposo, mis diferentes festividades. Deben guardarlas. Oh, hermanos, eso es santidad. Guardar lo que Dios considera santo. Guardarlo en nuestro corazón. Hermanos, no hemos de detenernos aquí y preguntar, ¿somos santos? ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios en cuanto a la forma en la que Él ha determinado que adoremos? Al menos aquí ya tenemos 3 inmediatos. Dejar de tener ídolos en el corazón. Adorar a Dios como Él lo ha establecido. Y guardar sus días. Guardar sus días. Ahora, no solo en este texto tenemos cuestiones relacionadas a la adoración, tenemos cuestiones relacionadas a la comunidad eclesiástica. Yo lo llamo comunidad eclesiástica. La vida en santidad no se reduce a la adoración privada. La vida en santidad se expande a mi integración a la comunidad eclesiástica. Ser santo implica vivir en la comunidad de los santos. Ser santo significa vivir en la comunidad de los santos. Hermanos, la voluntad de Dios es la coinonía de la iglesia. La voluntad perfecta, revelada de Dios. Hermanos, me encanta la forma en la que Moisés escribe estas palabras, porque dice al final de varios mandamientos, yo Jehová, y deja su nombre escrito. ¿Quién está diciendo esto? Yo Jehová. Solo Jehová tiene autoridad para gobernar su iglesia bajo sus leyes. Solo Jehová. Y él dice, es mi voluntad que la iglesia, que los santos vivan en comunidad. Y tan claro es en el nuevo pacto que en Hebreos capítulo 10 dice que tengan cuidado aquellos que se han dejado de congregar. Porque aunque es una costumbre en muchos, es algo que desagrada a Dios. Desagrada a Dios. Oh, hermanos, saben, muchas veces estamos poniendo énfasis en la santidad en cosas que no son la santidad. Esto es santidad. Obedecer los claros mandamientos de Dios. Ahora, en el versículo 9, se habla de tener misericordia con los hermanos. En el versículo 11 se trata de hablar verdad y de ser justos dentro del pueblo. Versículo 16. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Hermanos, hermana, ¿quieres ser santa? Hermanos, ¿no es esto tan sencillo en un sentido? ¿No es la voluntad de Dios tan sencilla en un sentido? Está revelada. Saben, en la teología hacemos una distinción entre voluntad revelada y voluntad secreta.
La voluntad secreta es aquellas cosas que nunca vamos a poder comprender de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes son los elegidos? Pero la voluntad revelada es, predica el evangelio. ¿Qué hace la iglesia? Predica el evangelio. Ok, hermana, ¿quieres ser santa? ¿Quieres vivir una vida en santidad en tu corazón, en tu iglesia? Dice el texto, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y hermanos, esto nos aplica también a nosotros. Yo sé. Siempre que se lee esto puede causar incomodidad en muchos, pero es la palabra de Dios, tenemos que predicarlo. Pero es claro, hermana, ¿quieres tener un corazón puro? ¿Quieres hacer agradar el rostro de Dios? Mira qué tan claro Él te dice su voluntad. Que tengamos cuidado de andar distribuyendo información con a quien no le importa, a quien no le corresponde, a quien nada tiene que ver, solo para hacer cuestiones difíciles entre el pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Y eso lo repite el apóstol Pablo. El apóstol Pablo repite justamente que cuidemos las calumnias y el chisme dentro de la comunidad eclesiástica. Eso es santidad. ¿Quieres vivir santa? Hermanos, tengo que decir que muchas veces este también es un problema en los hombres. Hombres que andan diciendo a otros cosas que no deben saber. Chismeando, es lo que dice, chismeando. Hermanos varones, hemos de guardar nuestra boca, sabiendo que nuestra boca puede producir grandes incendios entre el pueblo de Dios. Y nos instruye en el amor al prójimo, pero no voy a tocar el amor al prójimo porque eso es lo que nos corresponde en el sermón del día de hoy. Santos en adoración, santos en comunidad. Medita lo que es la voluntad de Dios para la comunidad de la iglesia. Hermanos, el pueblo de Israel era una forma de tipificar lo que la iglesia en el nuevo pacto debía hacer, pero de forma completa, de forma real. Y por último, santos en sociedad. Niños, presten aquí su atención. Si es su voluntad de Dios, si es su voluntad, la voluntad de ustedes, agradar a Dios, si su corazón está siendo movido porque ha sido salvado por Dios, ha sido transformado por Dios, ve el versículo 3. Es la voluntad de Dios que temas a tu madre y que honres a tu padre. Esa es su voluntad. Oh, qué clara es la voluntad de Dios. Obedece a tus padres, sométete a tus padres, escucha el consejo de tus padres. Claro, si te dicen que hagas algo que la Biblia no manda, pues sí, no los obedezcas, pero te aseguro que muy pocas veces puedes encontrar eso. Rara es la vez que puedes encontrar eso. ¿Es tan clara la voluntad de Dios? Versículo 20. Guardarnos de cuestiones de impureza sexual. Socialmente somos mandados a no caminar en las cosas de este mundo. Cuidarnos de la forma de agoreros y adivinos, dice el versículo 26, que andan en este mundo, de no practicar sus mismas cosas. Hermanos, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Guardarnos en nuestro corazón íntimamente, de no contaminar nuestro espíritu con ningún tipo ni de fornicación física ni de fornicación espiritual, que es idolatría. Oh, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Pues yo creo que ya hemos aprendido mucho hasta este punto. Pero hay dos cosas que quisiera decir para no dejar sus mentes sin dirigir a Cristo en Levítico capítulo 19. Y es esto, hermanos. Dos cosas. Antes que lo leyera, seguro ya fallaste y ya fallé en muchas de estas cosas que el Señor ordena. ¿No es verdad? ¿O quién de aquí puede decir que es libre de pecado a la luz de leer esto? ¿Quién de aquí puede decir que no ha fallado a su Dios? Oh, hermanos, un solo pecado nos condena.
¿Cómo nos dirige este texto a Cristo? Que nos debe convencer de pecado justamente para empujarnos a buscar el perdón en Jesucristo, porque eres aquel que por nuestra culpa fue molido en la cruz. De hecho, ¿saben que justamente así se le llama en la teología al pacto mosaico? Un pacto subserviente, un pacto sirviente, un pacto que sirve. ¿A qué sirve? A dirigir a las personas a Cristo, mostrarles sus pecados, mostrarles que han fallado y mostrarles que necesitan un Salvador. Oh amigos, si tú ves esta ley, tú has fallado esta ley. De alguna o de otra forma has quebrantado esta ley. Todos lo hemos hecho. Pero justamente convéncete que ese es el justo juicio de Dios a la luz del quebrantamiento de su ley y que necesitas un Salvador. Hermanos, miren esto. Si no obedecíamos apropiadamente la ley de Dios, por ejemplo, en la adoración, hermanos, ¿no es verdad que todavía tenemos cosas en lo íntimo, en lo privado, que corregir en cuanto a nuestra adoración a Dios? En cuanto al día del Señor, ¿cómo vemos el día del Señor? ¿Saben? Dice aquí que si no hacían tal como Él había dicho, ¿qué? Iban a ser cortados de su comunión y ya no podían acercarse al Señor. En 2 semanas o la próxima semana voy a explicar esto porque vamos a llegar cuando Moisés dice que al que no guarda el día del Señor merece la pena capital. Y entonces voy a explicar un poco cómo debemos entender eso para nuestros días. Pero el punto aquí es este. Hermanos, la razón por la que podemos acercarnos a Dios no es porque le hemos adorado como Él debe ser adorado, sino porque a pesar que hemos quebrantado su voluntad y su ley en cuanto a la forma en que Él debe ser adorado, Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, y la única razón por la cual podemos estar presentes el día de hoy es porque este sumo sacerdote es perfecto y sigue intercediendo por su pueblo, y el Padre recibe al pueblo imperfecto porque en Cristo han sido hechos perfectos. Y otra cosa, hermanos, ver la santidad sin mirar a Cristo es peligrosa. Ver la santidad sin mirar a Cristo es peligrosa porque, en primer lugar, no debemos ver la santidad como una forma de llegar al cielo. No, eso no es la santidad. La única forma en la que tú puedes tener el perdón de tus pecados es por medio del Señor Jesucristo. Pero también ver la santidad sin Cristo tiene otro riesgo: que se vuelva algo pesado, que se vuelva algo difícil, que se vuelva algo abrumador. Pero buenas noticias, ¿quién es llamado a vivir en santidad sin la gracia de Dios? Lo contrario es verdad. En Juan 15, el Señor dice: discípulos deben vivir unidos a mí para que la vida fluya, y entonces seréis santos. Hermanos, cuando leemos los mandamientos deben convencernos de pecado, deben hacernos orar a Dios, pero no debe tal cual hacernos a mirar a los mandamientos directo, sino a mirar a Cristo y rogar que su gracia sea derramada en nuestros corazones para que podamos vivir santos en lo que demanda en cuanto a la adoración, santos en lo que demanda en vivir en comunidad, obedeciendo y guardando el orden de la santidad, y santos para vivir en comunidad. Esa es la verdadera santidad, la que confía en Cristo para que la gracia se derrame, y así como el aceite se desbordaba, y así como el aceite se desbordaba desde la cabeza de Aarón hasta la barba, así la gracia del Espíritu se derrama en aquellos que están unidos a Cristo, y entonces podrán ser santos. Hermanos, ¿y para qué estamos aquí el día de hoy? Estamos para adorarlo como Él ha dicho que le adoremos, obedecer sus mandamientos. Pero ¿no estamos aquí también para recibir de su gracia y poder seguir viviendo en armonía con su voluntad en este mundo? Oh, hermanos, ciertamente estamos aquí para eso, para ser confortados y ser consolados con el Espíritu de gracia. Así que clama en tu corazón que Dios aliente y fortalezca tu corazón para seguir siendo santificado. Hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses que esa es su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sed santos es la voluntad de Dios. Pero no en tus fuerzas, sino en la gracia que Cristo dispensa. Como la gran vid
que da vida a sus ramas. Oh, hermanos, eso es gran consuelo para mí. Ser santo es la obra de Dios Trino en estos vasos de barro. Amén.